Empezamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Bien, ¿en qué tema fue el último que vimos? A ver, si empezamos a retomar. ¿De qué habíamos hablado en la última clase? ¿Alguien más aparte de Rodríguez que está desahuciada en este momento? Me parece que fue las 6. A ver. Sí, sí, porque... Sí, las 6. Habíamos visto en un momento determinado sobre el primer golpe militar que hubo y algunas consecuencias, las causas del golpe militar, cómo eso fue afectando el surgimiento de lo que va a ser la educación inicial, ¿se acuerdan? ¿Es un sí convencido o un sí, sí puede ser? Ajá, bien. ¿Y qué más podemos agregar a eso? ¿Qué más había? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo surge esta educación inicial en nuestro país? Bien, exactamente. Y posteriormente, cuando quiénes, porque son un grupo, son las que dan inicio digamos, a esta formación de educadores en el nivel inicial. Cosentini, seguramente. No, Expósito no creo que sean. Habíamos hablado de los niños expósito, que son los niños que son dejados al cuidado, digamos. Eh, exactamente. Eh, sí, claro. Vera Peñalosa, exactamente. Y de allí otras educadoras que son conocidas, que son las que yo me anticipé ahora, son las hermanas Cosentini, que son otras discípulas de Rosario Vera Peñalosa. Rosario Vera Peñalosa lo que hace es crear el profesorado de nivel inicial. No se va a llamar profesorado de nivel inicial en ese momento, es una denominación más moderna, pero que se refiere a lo que es la educación para infantes, ya con una formación más abocada. Y habíamos hablado que gran parte de los educadores va a tomar de lo que va a ser la educación para infantes, va a adoptar la posición de un pedagogo en particular, que es lo que vamos a ver hoy más en profundidad. ¿Se acuerdan de qué pedagogo? Se nombra un grupo en general. Hemos dicho que tiene una influencia en un grupo de pedagogos en general. De Montessori, de Dewey. Después habíamos hablado eh, de quién más. De Crowley. Froebel, exactamente. Froebel va a ser el principal pedagogo que va a tener como eje. Y una de las características que se va a notar en las digamos, maestras que se van a abocar a la educación para infantes
tiene que ver con la religión, porque Froebel es una persona que, digamos, practica la religión protestante, él es alemán, y toda su pedagogía está muy relacionada con la espiritualidad, ¿sí? ¿Qué otras cosas habíamos mencionado que se introducen, por ejemplo, con estos pedagogos dentro de la educación inicial? ¿Qué aportes ellos fueron haciendo? Así muy por arriba, sin mencionar qué aporta cada uno, ¿no? Mm. A ver, Montessori, habíamos hablado sobre el tema de los muebles, los mobiliarios. ¿Por qué se hacen los mobiliarios de un tamaño más diminuto? ¿Qué función tiene esto de hacer sillas y mesas más chicas? ¿Cuál es el objetivo? Para que quede lindo, para sacar fotos. Claro, una de las iniciativas de Montessori es la de crear mobiliarios, ¿sí? Los muebles donde se sientan los chicos y usan los chicos, que sea de un tamaño acorde al de ellos, no que sea un mobiliario grande, sino un mobiliario chico. ¿Por qué esa función? ¿Por qué esa necesidad de crear muebles que sean chicos? Para que, digamos, donde ellos se mueven, donde ellos se sientan. ¿Cuál sería la función de eso? Hablamos de la silla, las mesas. Para que sea más práctico el que ellos se puedan desplazar, ¿sí? Para que sea más práctico el hecho de que ellos puedan arrastrar y no tengan que depender de eh, lo que va a ser el educador. ¿Cómo? Exactamente, la autonomía. Entonces, por eso se hacen muebles a medida para que ellos lo puedan manejar, ¿sí? Sin necesidad. Por otro lado, de otro de los aportes de los pedagogos de la educación para infantes, habla de la necesidad de utilizar los juegos para la educación, juegos que son necesarios, ¿no? Para que pueda darse el aprendizaje, que eso en un momento entra en un cuestionamiento, si los juegos sirven o no para que uno realmente esté aprendiendo. Eso es sigue siendo un punto digamos, una cuestión bastante vigente hoy en día, donde docentes siguen considerando, uno piensa que son de la vieja escuela, en realidad más de criterios personales y culturales, donde se piensa que el aprendizaje se da solamente en un ambiente bastante eh, cerrado, donde no tiene que haber mucha risa, donde no tiene que haber ruido, ¿sí? Esa es una de las características. Y ustedes recordarán que esos son uno de los elementos que en su momento se le criticaba a la escuela normal, ¿no? La escuela normal se le critica esa idea de control, de silencio que tiene y que supuestamente garantizaba la calidad educativa. Bien, el tema de la diversión también dijimos, el tema de los juegos, el contacto con la naturaleza, ¿no? El trabajo con los jardines, me refiero a las huertas, que de ahí va a derivar el nombre de Kindergarten. Hoy vamos a ver más en profundidad de esas cuestiones. Bien, vamos a proseguir entonces. Algo que no hayan entendido de la última clase, que quieran preguntar, que quieran que retomemos. Bueno, tomo como que está todo entendido. Bien.
Bien, se ve la pantalla, ¿verdad? Me avisan si no se ve. Bueno, bien. Bien, nosotros lo que vamos a volver a retomar es otra vez en la crisis del 30, donde ocurre el primer golpe de Estado, el golpe militar y político, ¿sí? Que coincide justo con una crisis económica, ¿sí? Que no es casualidad que ambas cosas se den juntas. Una crisis económica puede llevar a una crisis política, acá nos ha pasado, particularmente la más reciente fue en el 2001, y se han dado otras más. Bien, ¿ustedes recuerdan qué crisis había ocurrido en el 30? Yo me soñé así muy por la pasada, pero es para ver si pudieron anotar. Lo googlearon por ahí, ¿no? Bueno, la crisis del 30 es lo que se llama el crack del 29, que ocurre en Estados Unidos, la crisis de lo que es la bolsa de valores, ¿sí? Y que termina repercutiendo en Argentina. Nosotros van a ver acá que el título habla de que no solamente de la crisis del 30, sino de cómo tiene repercusión en el ámbito educativo. Por eso hablamos de autoritarismo educativo, vamos a indagar a qué se hace referencia. Bien, para esto vamos justamente a iniciar con lo que es el apogeo de la educación inicial. Decimos apogeo no porque haya sido todo color de rosa, si se permite esa palabra, sino porque justamente fue el impulso que se empezó a dar con la educación inicial. Si partimos de... Perdón, tengo que darle a su compañera que me está pidiendo el ingreso. A su compañera. Bueno, estábamos acá. Si partimos de 1930, que fue la crisis económico-política, tenemos que tener en cuenta, yo lo recordaba, que fue un golpe de Estado. Fue el primer golpe de Estado que hubo en el país, desde el cual se van a ir sucediendo innumerables hasta la vuelta a la democracia. Incluso con la democracia, con el retorno de la democracia en el 83, ocurrieron golpes de Estado también durante la democracia, pero que no llegaron a prosperar. Intentos de golpe, ¿no? Bien, Félix Uriburu era un militar que había sido entrenado en Alemania. Él tenía una formación militar prusiana, se llama, de la misma localidad donde viene Froebel, fíjense la relación, pero con muchos años de diferencia. Y esa formación que él tiene de Prusia, prusiana, le permite ver de que gran parte de la sociedad tenía que reformarse, adaptarse, básicamente adquirir las mismas características que adquiriría la Italia de Mussolini, ¿no? Donde existían todo un sistema regulado, controlado, de orden, ¿sí? Para que la sociedad pudiera salir de una crisis que parecía económica, perdón, y política, pero también ellos lo veían como una crisis de valores y sociales. Ustedes siempre recuerden que cuando hablamos de los gobiernos militares y la educación, siempre aparece la cuestión moral como elemento principal a reformar, porque es el elemento desde donde el Estado militar puede dar forma a su idea de educación, ¿no? La crisis económico-política que habíamos mencionado, que involucró a todos los actores, muchas personas invertían en la bolsa en Argentina, hasta las personas que trabajaban cotidianamente en venta de diarios, en negocios chicos, no importaba. Terminó generando esta crisis económica en la cual lo que busca Félix Uriburu, con un apoyo
innumerable de personas que no estaban muy de acuerdo con el presidente ese entonces, Irigoyen, que tenía que haber autoridad y orden, ¿no? Es muy similar a lo que puede uno encontrar en las demás demandas de golpes militares, donde lo que puede aportar el ejército es eso, supuestamente una cierta tranquilidad, un cierto orden, tranquilidad en las calles, pero detrás de esa tranquilidad y orden hay otras cuestiones, hay una contención, uno puede usar la palabra represión o se utilizan mecanismos o herramientas para evitar de que uno pueda desarrollar actividades que haría normalmente. Es decir, no es que hay una posibilidad de que uno se exprese y pueda, digamos, realizar cualquier tipo de actividad. ¿Sí? Hay un control. Entonces, empezamos a hablar del kindergarten, que es un término adoptado justamente por Freud. Kindergarten hace referencia a esto, a una institución donde se aprende a través del jardín. Por eso, inicialmente los kindergarten que surgen en Europa y que se van a llevar como modelo a Argentina, parten de instituciones que tengan una huerta. Ustedes recuerden que la experiencia que tuvo Froebel con la naturaleza fue muy particular. Él había sido criado como hijo único, no tenía mucha relación con otras personas, y él fue aprendiendo a través de su contacto y su experiencia con el mundo natural, a través de la observación. Y él propone, como pedagogo, que se ha incorporado el trabajo, por ejemplo, en la huerta, como elemento central para el aprendizaje autónomo, ¿sí? Eso es lo que apunta él, la autonomía. Este es otro modelo de kindergarten que ya se ve en Norteamérica. Fíjense cómo cambia un poco lo que va a ser la huerta. No está posicionada como en el otro jardín. Hablamos de un campo que tal vez se parezca más a nuestra realidad, una cerca que permita ver, digamos, separar el ámbito de lo que es el jardín de lo que va a ser el resto de las actividades o instituciones, pero sí o sí se sigue manteniendo la existencia de una especie de espacio verde donde poder trabajarlo. Bien, de esa experiencia de Estados Unidos y de ese modelo freudiano que se aplicó en Estados Unidos, se va a traer a nuestro país justamente a través de estas maestras que vienen con Sarmiento y que cuya principal discípula o primero de las primeras discípulas va a ser Rosario Vera Peñalosa, ¿sí? Quien va a fundar el profesorado en Argentina de educación inicial. Todo eso se da durante la década del 30. Por eso hablamos del apogeo, ¿no? La creación de estos de jardín de infantes implica desde sus bases una fusión de dos aspectos. Por eso yo mencionaba los diferentes aportes de los pedagogos. Por un lado, el juego, como decía Dewey, que es la necesidad de poder trabajar y experimentar a través de lo que son los momentos de ocio, que son muy importantes para el aprendizaje, y después la experimentación, que la mayoría de los pedagogos aportan esto, ¿no? Esta experimentación que puede llevar en muchos casos a una autonomía. Esta cuestión de la autonomía va a ser muy relativa según los diferentes pedagogos. En el caso de Froebel, él busca más una autonomía más o menos guiada, en la cual si bien se le da autonomía a los chicos para que experimenten, siempre el docente tiene que estar cerca, sobre todo cuando le da los instrumentos con los que va a trabajar, no tiene que estar muy alejado del lugar de trabajo. En el caso de Montessori no, Montessori apunta más a una autonomía más plena, por eso el tema del diseño de estos mobiliarios, como los que ustedes encuentran en el jardín, de las sillas, de las mesas, que estén más o menos acorde a su altura, para que ellos puedan llevarlo adelante, moverlo sin necesidad de pedir ayuda, ¿no? Entonces son diferentes situaciones de autonomía. Uno de los elementos que todavía siguen siendo la base de lo que instrumentos de educación inicial son los 13 dones de Froebel. Los 13 dones son 13 sistemas que creó él,
que van a ir de lo más concreto a lo más abstracto y permite ir trabajando, avanzando diferentes elementos. Esta es una recreación de ello. Yo les voy a subir un video sobre los 13 dones de Froebel para que los puedan ver, en el cual ustedes pueden ver se trabajan diferentes cuestiones, no solamente la forma, sino también se trabajan los colores, las texturas. Estas pelotitas son tejidas y a veces tienen diferentes alturas, entonces las van tocando y ven que tienen diferentes movimientos, como también los aros, los rompecabezas. La idea es que los chicos vayan entendiendo entre lo que es lo formal, de lo que van tocando, y hasta lo más abstracto, ¿no? A través de las diferentes operaciones. Estos fueron ideados por Froebel, estos dones, y en Argentina fueron emulados, aunque posteriormente claramente los pedagogos, docentes, maestros de lo que son de infantes, les fueron dando su adaptación. Bien, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando desde el contexto de 1930 y hablamos de este gobierno militar, en el que los militares empiezan a tener control, la educación es el elemento central, es el kit de la cuestión, si podemos usar esa frase, por donde ellos tienen que hacer llegar la noción de autoridad y orden. Una autoridad y orden que habían sido totalmente desarmadas a partir de la crisis del 30, cuando ya no hay confianza en quien nos gobierna, porque en plena crisis uno no tiene idea de qué rumbo va a tomar el país. Los gobiernos militares siempre aportan o prometen que van a aportar eso, una autoridad y orden a base de recortar libertades de cada uno, a base de dejar en sus manos que tomen las decisiones más crudas y muchas veces al uso de las armas, ¿no? Bien, la educación pasa por ese filtro y desde allí aparecen estas nociones, estos cambios desde la currícula que se baja desde el nacional, ¿no? Uno de ellos es el término de niños normales. Aparece esta terminología teniendo en cuenta de que la educación va a apunta a estos niños normales, sin diferenciándolo de aquellos niños que no entran dentro de este parámetro normal, que son los niños anormales. Son aquellos niños que tienen alguna dificultad que no les permite seguir con el ciclo educativo que mantiene la escuela normal, y obviamente que van a intentar que mantenga la misma escuela de infantes. ¿Cómo se establece que los niños tienen estas características de normal? Es a través de la educación física y psíquica, ¿no? La educación física, sus orígenes tienen en esta década como una forma en la cual no tiene la forma recreativa, sino como una forma de perfeccionamiento físico para prepararlos el día de mañana y para fortalecerlos, con el objetivo de lograr mejores niños más que, digamos, mejor dotados físicamente. Algo similar a lo que no llega a ese extremo, a lo que uno en un momento puede haber visto que pretende la juventud cliteriana, que era formar chicos, todos rubios, todos fuertes, preparados, etc. Bueno, esa idea se esconde detrás del origen de la educación física, ¿sí? Que implica que una preparación física implicaba una mejora psíquica. Alguien que tenía un defecto físico evidenciaba que tenía un defecto psíquico. Por otro lado, la educación católica. Siempre que los gobiernos militares, otra característica, hablábamos de que esta idea de autoridad y orden, la idea de tener un control en la educación, cómo hacen hincapié ellos en la formación moral. Y cuando hablamos de formación moral, hablamos de lo que es el catolicismo. El catolicismo durante mucho tiempo va a coincidir con los gobiernos militares, porque coinciden con esta idea de que la autoridad y orden, a través de sus recursos, son mucho más, digamos, propios, son mucho más útiles que sus medios. La educación católica viene perdiendo, ¿se acuerdan?, campo digamos, de influencias, desde que pierden la educación, que pasa a manos del Estado, el matrimonio,
Entonces es como que se apoyan estos sectores más conservadores y militares y busca una sociedad regulada desde el catolicismo, y no tienen problema en apoyar a los gobiernos militares. Ellos influyen a través de la educación moral. Cuando se dan los gobiernos militares, siempre se va a dar un aumento de las escuelas privadas católicas y la implementación de la religión en los colegios. Ambos elementos, la educación física y la educación católica, como características que hacen a un niño normal, ¿sí? Son los parámetros que van a tener la dirección de maternidad e infancia, que claramente van a encargarse de regular, digamos, eh, todo lo que tiene que ver con el trayecto durante la educación de infantes, ¿no? Así se va a llamar. Por otro lado, los 13 dones de Froebel proponían algo fuera de la regulación, proponen una idea de autonomía, ¿no? En cierta manera, el servicio social preescolar lo que busca ofrecer en las diferentes instituciones escolares desde el Estado es una protección intelectual y moral, una educación higiénica y rectificar desviaciones de salud. Entonces, retomando un poco, con la creación de jardín de infantes empieza a darse la aparición de estos dos elementos, el juego y la experimentación. Aparecen estos instrumentos que son creados por Froebel, que los mencionamos porque van a tener mucha repercusión en nuestro país, pero también no podemos dejar de lado el contexto. No podemos hablar de educación y política educativa si no tenemos el contexto. Como se trata de un contexto de un golpe militar, aparte de la autoridad y el orden, se buscan regular la educación a personas que ellos consideran aptas físicamente, psicológicamente y religiosamente. Desde la Dirección de Maternidad e Infancia, esos son los elementos o características que se le da bajada a las diferentes instituciones para infantes. Este servicio, en el servicio social de lo que es preescolar, que incluye a los infantes, porque claramente no tenía la denominación todavía de, nivel inicial, sino que se trataba de englobar a todos aquellos que todavía no iniciaban la primaria como preescolares. Se le provee una serie de recursos para lograr corregir estas anormalidades. Por un lado, esta protección física, intelectual y moral, en la que se busca no solamente la protección del niño, se busca la protección del niño de cualquier amenaza de ideas que podían perturbar su moralidad católica, ¿sí? Se buscaba evitar de que estos niños pudieran tener influencia de otras religiones que, según esta visión que tienen los militares y comparte con la Iglesia Católica, puede ser bastante severa y afecta dejan de ser normales automáticamente a partir de esta influencia. La educación higiénica, que la vamos a ver ahora, que implica una educación en la cual el niño tiene que ser examinado físicamente, y si físicamente tiene algún desperfecto, este desperfecto puede afectar su capacidad educativa. Y si tenía algún problema de salud, alguna desviación de salud, así lo mencionan, puede abarcar un montón de cosas. Ustedes saben que la homosexualidad no es un invento del siglo XX, la homosexualidad siempre ha existido. Entonces, claramente, si existía algún chico que tenía características homosexuales, si el chico tenía, alguna elección sexual que no le convenía o no le simpatizaba dentro de la iglesia, como era mal visto moralmente, entraba dentro de estas desviaciones de salud. Bien, vamos a indagar un poco en lo que es la higiene. Ramos Mejía, que va a ser el presidente de la Comisión Nacional de Educación, va a ser el que va
elaborar lo que se llama el evangelio higiénico. Y así como lo leen, tiene un impacto bastante importante. Un evangelio, ¿sí?, así lo denomina, donde van a estar los elementos necesarios para hablar de la pureza, de lo que es la limpieza. No hablamos de una higiene solamente a nivel físico, sino una higiene mental. Y esta higiene implicaba, en muchos casos, tener herramientas para poder ver quiénes estaban limpios y quiénes no estaban limpios, quiénes podían entrar dentro de la categoría de normales y qué chicos no podían entrar dentro de la categoría de normales. A ver, este evangelio higiénico se basa en lo siguiente, en la eugenesia. La eugenesia es un principio, una corriente que habla de lo que es el control de la discapacidad, ¿sí? Implica la necesidad de, en un caso extraño, ¿no?, de tener que separar a aquellos que tienen alguna discapacidad física o intelectual del resto de los estudiantes y apartarlos de este acceso común, ¿no?, que es la educación. La eugenesia habla de no trabajar sobre la discapacidad, sino solamente controlarla como si fuera un elemento que enferma y afecta a la sociedad. Estos elementos son propios del pensamiento de la década del 30. Por eso, el evangelio higiénico que escribe Ramos Mejía se basa sobre la eugenesia. La necesidad de filtrar los elementos malignos que son para ellos, como, si me permiten la palabra, tumores, que afectan a la sociedad y a la educación. Esta eugenesia, este control de la discapacidad, se hace a través de una ficha. Todos los chicos, cuando ingresaban en lo que es desde el nivel inicial, los docentes rellenan lo que van a hacer los maestros de infantes, rellenan una ficha donde se anotan las características que tienen físicas y fisiológicas, la forma de la nariz, el tamaño de los ojos, se mide el tamaño del cráneo, la altura. Es más, se buscan elaborar, confeccionar, fíjense lo que les voy a decir, bancos o los pupitres, los famosos pupitres, que son los bancos antiguos. Se buscan confeccionar bancos con el fin de corregir estos, si hay un problema de columna, ¿no?, corregir estas fallas o deficiencias, y que con lo cual se busca que los chicos puedan tener mayor atención en las clases. Se busca que los chicos puedan concentrarse más a través de la postura y la corrección física. Entonces, todo lo que tiene que ver con deficiencias o elementos que afectan a las características físicas, ellos consideran que afecta directamente la cuestión intelectual y claramente implica que no son niños normales. Esa es la relación, ¿no? Esta ficha biotipológica hasta no hace mucho se usó, en la década del 40, 50. Estamos hablando de que todavía existían gobiernos, se venían dando gobiernos militares hasta ese contexto, y según una experiencia que me contó mi tía, digamos, una pariente más cercana, la hermana de mi papá, ella recuerda cómo en el boletín de calificaciones iba estas características: la forma de la nariz, ¿no?, la característica de los ojos, la característica de la frente, porque se creía que esto podía permitir entender y aprender de cuestiones de, prever si la persona tenía alguna discapacidad o no. Pero más allá de eso, posteriormente eso se ha usado para, asociado a lo que son los criminales o grandes asesinos, y se pensaba que de esa manera uno podía anticipar si la persona iba a terminar siendo un criminal en base a la forma del cráneo, a las medidas, etc. Este era uno de los elementos que se usó durante mucho tiempo para medir el cráneo y la forma, y se asoció a eso, a que ese estudio permitía saber si la persona se encontraba con alguna discapacidad, y como eso claramente la hacía disfuncional en la sociedad, ya no era normal, no podía entrar dentro del sistema educativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que implicaba esta higiene?
esta higiene moral, esta higiene buscaba más que nada limpiar y filtrar aquellos elementos, la palabra elemento, filtrar aquellas personas que no cumplían con las características de niños normales porque afectaban al sistema educativo, no tenían una función y se enfocaban en aquellos que sí eran normales, ¿no? Lo normal eran aquellos niños que no tenían ninguna deficiencia física. Ellos usaban parámetros o medidas. Tomaban un niño sano. La idea de sano era una persona, un niño que claramente estaba bien alimentado, un niño que tenía claramente un cráneo perfecto, ¿no? Y esas medidas las aplicaban al resto. Entonces, si alguien por ahí tenía una particularidad, tal vez era más petizo, ¿no? Tenía por tal una estatura menor, la alimentación variaba, porque dependía de las condiciones de cada familia y sobre todo si hablamos de una institución estatal, no todos tenían el mismo acceso a la alimentación, que no podían alimentarse de la misma manera. Y claramente eso y su desempeño en el aspecto físico, a través de la educación física, ahí demostraba que la persona no estaba en condiciones. Entonces esa persona que no cumplía con esos parámetros, con esa estructura ósea, era anormal. Eso era es la manera en que se los contrastaba, ¿sí? Es una característica que hasta digamos, todavía sigue vigente en cierta manera a través de lo que es normal y anormal. Tal vez no desde esta ficha, que no se llenan más este tipo de fichas hoy en día, pero en el imaginario de muchos docentes, no todos, sigue existiendo esto. Es algo que termina evitando la integración de los chicos y la relación entre chicos que tal vez tengan una capacidad especial con otros chicos, capacidad diferente, perdón. Entonces termina llevando a esta separación. Pero como digo, no es casual que surja en este contexto donde el gobierno militar tenía toda una idea de control y orden, y esta discapacidad sale del control y del orden que ellos tienen armonioso, igual que para la misma Iglesia Católica en ese contexto. No sé si se entiende así. Sí. Sí, bueno, hay en cierta manera existe ahí esa dificultad. Eh, digamos, no sé si lo podría yo traducir que está al mismo nivel, pero sí creo que es un obstáculo que se presenta para los chicos hipoacúsicos. Yo lo pondría de la siguiente manera, esto es una apreciación. Yo creo que sería similar a cuando ni siquiera hay un intento o un esfuerzo por que el chico le pueda llegar la clase, ¿sí? Si tal vez el chico es hipocúsico y existe la posibilidad que uno pueda darles el trabajo escrito como para poder trabajarlo como un recurso sin necesidad de recurrir constantemente al intérprete, eso es una manera de decir, bueno, presto atención y me fijo en las dificultades que tienen mis estudiantes, que tienen los niños, y trato de integrarlos. Ahora, cuando ya directamente ignoro y digo, no, a mí me prepararon para educar a chicos normales, este chico no está dentro de la normalidad, no me interesa. Ahí sí, cuando hay una exclusión constante, como lo estabas mencionando, si existe una exclusión plena, sin ningún tipo de esfuerzo por tratar de minimizar esa brecha, porque a veces solamente se la puede minimizar, no se llega totalmente a superarla, pero tratar de que la persona se sienta parte del grupo clase, entonces sí, claramente hay una exclusión, aunque uno no tenga, no lo manifiesta abiertamente, ¿sí? Entonces sí, puede entrarse dentro de esas características. Pero bueno, como digo, eso es algo que sigue vigente
en diferentes maneras. Por un lado, en estas expresiones, por otro lado, a veces se da cuando no se, digamos, no se sigue viendo como algo que asusta, no se lo hace cotidiano, el hecho de que alguien tenga alguien sea diferente y tenga desarrolladas otras capacidades. Entonces, claro, cuando uno no lo trae el tema a la casa, no lo trae el tema a los diferentes ámbitos donde está, termina siendo como eso de que no se tiene que hablar, como eso que está cerrado, como eso que tiene que ignorarse y mirar para otro lado. Ahí es donde claramente, si bien no hay como la situación de eugenesia, pero se está haciendo una especie de exclusión cultural, digamos, una exclusión social. Bien, este cuidado del cuerpo tenía que ver con el reflejo de la costumbre. Si existía una persona que se cuidaba el cuerpo y lo tenía óptimo y preparado para realizar la actividad física, que no tenía ningún tipo de discapacidad, uso la palabra discapacidad porque es el término que aparece en el material, implicaba que tenía un cuerpo acorde a las costumbres. Es decir, si yo tengo un cuerpo en buenas condiciones, si no tengo ningún aspecto raro o llamativo dentro del tamaño de mis narices, de mi oreja, la forma de mis ojos, de mi cráneo, mi postura, si yo tengo una forma recta de postura, si yo tengo la capacidad de poder justamente realizar la actividad física, que era el lugar donde ellos podían ver mejor cómo era mi desempeño, quiere decir que yo tengo buenas costumbres, buenas tradiciones, una persona que era una persona católica plena, podemos decir, una persona que estaba acorde a la idea de una buena moral. Si una persona tiene un cuerpo bastante con algún problema físico, con alguna dificultad física, no limitación, dificultad física, o tal vez tenía alguna talla distinta al parámetro, era un poco más petizo, más gordo, digamos, tenía alguna característica particular de la nariz, la oreja, entonces esa persona se debía que tenía otras costumbres bastantes fuera del ámbito moralmente bueno. Esto, ¿qué quiero decir con esto? Esto es una idea propia de la Edad Media, donde las personas que por ahí se enfermaban y tenían enfermedades de la piel eran personas que eran castigadas, se considera que eran castigadas por Dios, digamos, desde el punto de vista religioso católico, y claramente en el caso de más, digamos, más adentrados en el siglo XX, todavía se mantuvo esta idea de que las costumbres o el modo de cuidado del cuerpo habla de la familia, y que la persona tiene una moral y una ética que corresponde, acorde a las ideas católicas. Si el cuerpo a mí no me tocó perfecto como pretendían ellos, claramente yo tenía un problema de costumbres y hábitos que había que corregir. Por eso siempre se busca de todos los recursos necesarios corregir esas desviaciones, como usan la palabra ellos, ¿no? Había que ordenar y normalizar, y ahí viene la palabra normal. Por eso se cuestiona mucho después la educación normal. Ordenar y normalizar significa homogeneizar. Nuevamente, ¿no? Recuerdan esa palabra, homogeneizar. Hay que ordenar en las personas que tienen estas dificultades y diferencias, y en vez de manejar con las diferencias, manejar con un elemento de normalización. Desde allí esto termina influyendo en el jardín infante, sobre todo cuando se implemente y empieza a llegar la educación física, pero va a tener sus resistencias. El Consejo de Educación Nacional, que va a funcionar durante este periodo, de donde fue presidente justamente Ramos Mejía, que creó este evangelio higiénico, con el plan de instrucciones, él hablaba de algunos elementos que tiene que tenerse en cuenta en la educación. Primero, que debe responder a una necesidad educativa, no pedagógica. Es decir, que lo que se va a enseñar no tiene que ver con lo que necesita el chico, sino solamente con los lineamientos que se bajan del ministerio. Ya no hay necesidad de adentrarnos en qué demanda el niño,
¿sí? Eso no interesa. Claramente en contra de lo que proponían los pedagogos, que eran de base justamente de la educación inicial, ¿no? Se busca un perfeccionamiento integral. Entonces, no solamente se busca que el niño pueda desarrollar en algunas áreas, sino que en todas las áreas, incluyendo sobre todo el perfeccionamiento físico. Tiene que ser un perfeccionamiento en muchas cuestiones, en muchos aspectos en general. Que había que corregir las desviaciones, y ahí vivo otra vez la desviación en salud, las desviaciones morales, que había que normalizarlos, que había que armar justamente un trabajo de costumbres higiénicas. Y en este sentido aparece, se les enseña a los niños el tema de la limpieza, el tema de la higiene, pero que por detrás escondía esto, la higiene, justamente en base a lo que es la eugenesia, ¿no? Y lo que es la higiene como un elemento de regulación, de control de las costumbres. Las personas que iban y asistían a instituciones y no tenían una práctica de higiene adecuada, eran personas que tenían características morales, eran más vistas socialmente y moralmente no entraban dentro del parámetro de niños normales. Entonces se buscaba eso, trabajar desde la higiene. Entonces la higiene, cuando se piensa desde dónde surge desde esa idea. No solamente la cuestión, no por la cuestión de contagio, sino por la cuestión de control. ¿Sí? Desde la cuestión de control entra la noción de higiene, porque se piensa que la pureza racial, que en un momento se debe usar durante el nazismo, aparece acá. La idea de pureza se logra a través de la higiene. Entonces, esa pureza permite llegar al niño normal, que es el ideal que pretende el Estado militar. Ahora, claramente, una de las víctimas que va a tener el sistema educativo va a ser el material freudiano, porque el material freudiano, dijimos, apunta a lo contrario, apunta a las autonomías, a las diversidades, apunta a que el chico pueda aprender de diferentes elementos, sobre todo con los 13 dones, de diferentes maneras, ¿no? Entonces, lo que ellos le critican en cierta manera al material freudiano es que es un sistema que no estimula la espontaneidad. Ellos consideran que los chicos no son espontáneos a la manera de trabajar educativamente. Considera de que el material freudiano no sirve a las necesidades de su vida, que lo que se les enseña en el jardín de infantes, en el kindergarten, no les va a servir para la vida de ellos. ¿Qué significaba que no servía para sus vidas? Bueno, que se le debería dar elementos que se asocien en cómo va a ser su desarrollo el día de mañana. Muñecas con vestido, que trabajasen con cocinas, con carretas, ferrocarril, automóvil. Es decir, que jueguen con, que tengan contacto con herramientas que se van a asociar al rol social que le va a tocar a cada uno. Y eso es muy propio del sistema militar, de ese contexto, un sistema organicista donde cada uno cumple un rol y de ahí no sale, ¿sí? Un rol determinado. Claramente las personas que están más asociadas a cargos más importantes en industria van a tener un rol más preponderante que aquellos que se dedican a lo que es ser obrero, etc. Y también hay diferenciación de género. Las mujeres cuidando de niños, los hombres trabajando. Con el material freudiano no existía esa diferenciación, porque se busca más que nada el trabajo es la autonomía. Ellos consideran que no hay espontaneidad porque lo que se busca es una especie de sistemas donde el chico vaya desarrollando y ellos consideran que no cumple con las características de lo espontáneo, sino que es un aprendizaje regulado por lo que es el maestro de infantes, ¿no? Y que claramente hablan de que no sirve la necesidad de su vida porque consideran que la vida de ellos ya se va formando, claramente así es, ¿no? Desde el jardín de infantes, pero que tiene que ver con el rol que ya se le atribuye desde el Estado militar a los distintos niños que incurren, sobre todo si tienen un género masculino o femenino, según la visión de la época, ya van perfilando si van a poder trabajar o dedicarse a cuidar niños,
si van a dedicarse a la cocina o dedicarse al campo, si van a dedicarse al ferrocarril, a trabajar en ferrocarriles o digamos, van a dedicarse a lo que es el trabajo van a ser mecánicos, van a ser obreros, etc. Entonces, resumiendo, lo que nosotros vemos es que en el 1930 hay un apogeo de la educación en el nivel inicial, se nota que empieza a haber un impulso a la creación de los jardines infantes, pero por otro lado empieza el contexto a tener una influencia bastante, digamos, que frena, negativa, que frena este impulso. Entre eso tiene que ver el contexto del gobierno militar, en el cual se empieza a dar impulso a lo que es el higienismo. El higienismo habla de una manera de regular y controlar cualquier tipo de situaciones que no lleven a la pureza de la persona. La pureza según las costumbres o hábitos de limpieza, pero también morales. Una persona que no se dedique a la religión católica, que tenga ideas anarquistas, comunistas, etcétera, que durante mucho tiempo tuvieron bastante influencia. Una persona que se dedica a un estilo de vida fuera del regulado por la Iglesia Católica, una persona que tenga alguna característica física que no esté dentro de los parámetros del niño normal, esa persona claramente va a ser el foco de esta, digamos, de este sistema del higienismo. Y para eso se utiliza fichas antropométricas donde se miden las características de esta persona, y que posteriormente eso va a determinar si la persona va a estar en condiciones o no de poder seguir sus estudios, si existen características que hay que corregir, desviaciones, como usa la palabra, de salud, desviaciones físicas. Todo esto entra dentro de la noción de higienismo, ¿no? Y desde el Estado lo que se buscaba era tratar de frenar situaciones que lleven a espontaneidades o autonomías donde no puedan controlar ni regular. Bueno, uno de los, como yo les contaba, estas situaciones se van dando en este contexto y hasta mucho después hasta hoy en día tienen influencia en lo que es el ámbito educativo, dependiendo del nivel de que estemos hablando, pueden tener diferentes características, pero todavía sigue vigente esta idea de normalidad y anormalidad. Durante los gobiernos militares se va a dar esta afluencia, este impulso al control, al orden propio de los gobiernos militares, esta idea de influenciar el carácter o la forma, digamos, de los sujetos que pasan por la educación a través de lo que es la materia de formación. Durante mucho tiempo se llamó moral y ética o formación moral y ética. Esa es la materia que fue creada principalmente con el fin de regular y controlar las características que van a tener los educandos o los estudiantes y a lo que aspiran a ser. Si va a ser sobre todo en el gobierno militar de turno, se va a fortalecer esta obediencia, esta necesidad de respetar el control y el orden, de no cuestionar y de asociar de que la vida tiene, digamos que la vida cotidiana tiene que estar muy ligada a los preceptos católicos religiosos, ¿no? Entonces siempre van a tener estas aristas. Y lo último que habíamos mencionado, una de las características que mencionamos, es el tema de cómo la educación física es una herramienta que sirve no solamente para una cuestión de recreación, de esparcimiento, sino para poder poner a prueba quienes están en condiciones físicamente y fortalecerlos para que sean uniformes, normales, para poder tener un seguimiento de cómo es el desempeño. Hasta acá hay algo que les haya quedado una duda, que podemos volver a retomarlo, no hay ningún problema. Bueno. Sí, diga.
Claro, socialmente o culturalmente se los excluye, ¿no? Pero educativamente, supongo que a eso te referís educativamente, ¿no? Claro, sí. Educativamente, digamos, no, en cierta manera se los va relegando al sistema, se los separa del sistema y se crean instituciones donde puedan estar, digamos, se logra, estoy buscando una palabra, un término adecuado. Claro, ¿cómo? Claro, sí, 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 sí. Eh, claro, claro, claro. Claro, sí, sí, sí. Claro, no, no. Yo lo que apuntaba es más que juntarlos en una institución como una problemática, sino que más que nada relegarlos y juntarlos como digamos, como un problema y dejarlos ahí, porque eh, yo creo que, digamos, yo no he llegado a indagar mucho más en lo que tiene que ver en el ámbito de la discapacidad, digamos, de la capacidad diferente, pero sí. Claro, hay que aclarar que acá no solamente entran dentro de este filtro, entran las personas que posiblemente tengan capacidades diferentes o chicos especiales, sino que entraba cualquier persona que no llenaba los parámetros de ello, ¿no? Que podía ser cualquiera, capaz que todos nosotros, ninguno de nosotros ingresaría en este momento en el sistema educativo, siendo esos parámetros. Eh, pero ellos apuntaban a que se podía perfeccionar y corregir. Una de las herramientas era eso, la educación física, otro era la creación, incluso hay todo un documento que se crea en ese contexto, entre la década del 30, donde se dice cómo los bancos y los pupitres, los viejos pupitres que iban enganchados uno detrás del otro, de madera, esos bastante duros, cómo haciéndolos más firmes podían corregir la postura y eso, en teoría, permitía tener mayor atención y mejorar el aprendizaje, algo que no tiene mucha solidez. Claro, bueno, pero ahí habla de la idea de lo que permitía que exista una mayor atención, un mayor control, ¿sí? Y una mayor regulación. Digamos, la persona no tenía posibilidad de estar en una situación así, digamos, esté moviéndose, eh, que no esté haciendo ningún tipo de acción fuera de lo que estaba pautado. Yo, según recuerdo, la película La Ola, en la cual un docente les propone a los chicos, si no me equivoco, en Alemania, recrear las características que tuvo el ascenso de Hitler, que él decía, no, es muy difícil que vuelva a ocurrir el nazismo de nuevo, así se llama la ola, ¿no? Lo termina llevando a un punto en el cual uno empieza así, empieza en la postura, es decir, claro, hablamos de un contexto más moderno, donde los chicos se sentaban como querían, y fíjense, siéntense mejor, así respiren, pónganse en esta postura, fíjense cómo de esta manera es más cómodo, van a poder prestar mejor atención. El elemento de la postura, más allá de que tiene cuestiones necesarias, para la salud, digamos, se refuerza desde esta cuestión, desde la cuestión de la formación autoritaria y de control, donde se considera que todo aprendizaje va regulado a través de eso, de esos momentos, de esas instancias. ¿Sí? Entonces, son cuestiones sobre las cuales ellos hacían mucho hincapié. Bien, ¿alguna cuestión más alguna duda que les haya quedado también sobre lo que comentaba la compañera? Hay cosas que tal vez no.
no tenga un conocimiento más acabado, pero creo que entre todos podemos aportar cuestiones más específicas, me refiero claramente. ¿Ninguna duda? ¿Algo que quisieran comentar, aportar a lo que estamos viendo? Bueno, entonces, ya hemos dado la clase de hoy. Esto es uno de los temas que se toma en el examen, ¿sí? No solamente lo que tiene que ver con el origen del inicial, sino que tiene que ver con el higienismo. Y digamos, va a entrar dentro del examen, como así también lo que hemos visto de la nueva escuela, como hemos visto las otras clases también, ¿no? De lo que es el origen de la educación de la ley 1420 y las otras alternativas que existían. Así que por eso me parece muy interesante que ustedes, me parece importante que ustedes asistan a la clase dentro de lo que pueden para que puedas más o menos tener una idea de lo que se pide. Porque a veces yo cuando pido alternativas educativas a la ley 1420, que me refiero a qué otras propuestas había antes de la ley 1420, automáticamente me salen con la nueva escuela. Y es cierto, la nueva escuela surge como una propuesta, el movimiento, ¿no? Que no se termina concretando, pero antes de la ley 420 no está la nueva escuela. La nueva escuela surge después de que no se sancione la ley 420, o por lo menos llega acá después, ¿no? Antes de la ley 420 existen otras que yo les había mostrado, que tiene que ver con el proyecto educativo de Rivadavia, digamos, las características educativas durante lo que es la colonia, ¿no? La educación, cómo era la educación particular de estos docentes que se formaban a sí mismos, que no eran docentes. Entonces, todas estas características son propias del periodo anterior a la ley 420. Entonces, es a eso a lo que yo hago hincapié. Por eso, yo hago mucho, digamos, énfasis en que ustedes puedan preguntar y sacarse dudas, y así más o menos entienden cuál es, digamos, a dónde apunta cada de las preguntas que son incluidas en el examen, ¿sí? Aunque siempre trato de limitarlas, pero trato que sean más o menos de desarrollo. Bueno, estamos. Bueno, nos estaremos viendo el miércoles que viene. Yo les voy a subir la clase grabada, ¿sí? en el sitio, y voy a subir el video que les había comentado sobre que tiene que ver con los dones de Froebel, que les va a servir bastante más para el área abocada a lo que es la educación inicial. Para la materia más que nada es como para completar, ¿no?, la clase, para poder tener por ahí, si ustedes no tienen un conocimiento más profundo, me pareció siempre muy interesante, digamos, las propuestas que hacen los diferentes dones y lo que buscan desarrollar cada uno, ¿sí? Bien, nos estaremos viendo entonces en la próxima clase. Estaremos en contacto. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Hasta luego. Chao, hasta luego.